Vamos a seguir, vamos a seguir con la entrevista y aquí había una pregunta que la teníamos en carpeta porque Héctor cortó la contesta. Héctor, ¿cuántas presas se necesitan actualmente para poder lograr que nosotros podamos tener garantizada el agua del futuro, de nuestra sociedad del futuro? Sí, mira, gracias, Domingo, que ahorita se me cortó porque me fui por el lado de la presa de Cola. Mira, nosotros actualmente tenemos almacenado alrededor de 2.500 millones de metros cúbicos de agua. Eso significa el 7, más o menos el 7 al 10% del agua de lluvia que nos cae cada año. Es decir, nosotros en las presas podemos almacenar el 10% más o menos de la lluvia que nos cae durante todo el año. Eso quiere decir que tenemos poca agua almacenada, el 90% se nos pierde y se va al mar sin ningún tipo de utilidad. Y a su paso se lleva de encuentro todo lo que se inunda, rompe, cuando viene en gran caudal, rompe caminos. Por eso hace tanto daño cada vez que cae 2 gotas de agua. Efectivamente, por eso que tenemos que regular los ríos a través de hacer esas presas para que esa agua no se vaya y se pierda. Entonces, fíjate tú, almacenamos el 10%, entonces tenemos el 90% que se pierde. ¿Qué sería? En la mayoría de los países ya latinoamericanos están por encima del 50% de almacenamiento. Todos, con excepción de Haití, ¿verdad? Quizás Haití, pero todos los países de Centroamérica, Costa Rica, Panamá, el propio Puerto Rico que está ahí, Cuba tiene alrededor de 100 y pico de embalses de presas. Nosotros apenas tenemos 32. La mayoría de esos países están 50% de agua almacenada y aquí todavía estamos en el 10%. Es cierto, Héctor, que no sigue. La electricidad, por ejemplo, las presas nuestras, las hidroeléctricas, producen alrededor cuando más producen, llegan al 15% de la generación eléctrica, de la demanda que tiene el país. Ya la mayoría de los países están también por encima del 50% y hay algunos que tienen el 100% de su energía eléctrica producida en base a agua, a hidroeléctricas. Fíjate tú, el 100%. Entonces nosotros todavía estamos en el 15%, de manera que nos falta mucha hidroeléctrica todavía por construir. Cuando yo estaba en el INDRI, nosotros hicimos una identificación en coordinación con el gobierno español que nos dio los recursos para eso. Se hizo un plan hidrológico nacional, un inventario de las presas que se necesitaban, esas cosas, y nosotros identificamos 25 presas que pueden comenzarse de inmediato. Pero es una inversión alta que el país no la resiste. Es una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, mucho dinero. Entonces, pero podía irse haciendo gradualmente. Por eso que nosotros estamos abogando que se apruebe una ley de aguas, porque dentro de la ley de aguas estaría un plan de inversiones en el sector agua, que incluiría un plan de inversiones para la construcción de presas. Cuando ya el gobierno tenga un plan de inversiones, que no importa el partido que esté gobernando, sino que sea algo que por ley ya se siga, el gobierno que venga, entonces nosotros podríamos planificar en un plazo de 10 años hacer por lo menos 10 o 12 presas básicas que necesita el país. Por ejemplo, en Santiago, la presa de Tavera se construyó en la década del 70, 74. ¿Cuántos años tiene esa presa? 50 y pico de años. Ya esa presa está sedimentada en más de un 50%. Originalmente esa presa fue hecha para alrededor de 200 millones de metros cúbicos. 200 millones de metros cúbicos y apenas puede almacenar ahora menos de 100 millones de metros cúbicos porque está llena de lodo, vamos a decir en el lenguaje llano. Está ya sedimentada. Entonces en Santiago hay que hacer urgentemente la presa de Amina, que está ahí cerca sobre el río Amina, que es un afluente del río Yaque, de manera que pueda servir para la agricultura, para reforzar ya a Tavera. Y a Tavera dejarlo, básicamente a Tavera dejarlo para los acueductos de Santiago y de Moca. Eso no da para más nada. Porque originalmente Tavera era para el acueducto de Santiago, cuando Santiago tenía 300,000 habitantes. Ahora Santiago tiene más de 1 millón de habitantes. Y le agregaron entonces el acueducto de Moca, de la provincia de Payá, que Moca debe tener también alrededor
de 200.000 o 300.000 habitantes también. Más o menos. Entonces, Santiago se concibió para el acueducto de Santiago, la Tavera, y para el agua de riego de la línea noroeste, para la agricultura, pero ya no sirve para la agricultura, no da un chin de agua. Entonces se necesita hacer a Amina y necesitamos hacer a Guayubín, que afortunadamente ya la presa de Guayubín se inició, que también es un afluente importante del río Yaque del Norte y serviría para la agricultura de la línea noroeste y también para el acueducto de Santiago Rodríguez, que desafortunadamente el acueducto de Sabaneta en Santiago Rodríguez no se construyó cuando se hizo el acueducto múltiple de la presa de Monción para la línea noroeste. Héctor, ¿y Pinalito? No, Pinalito es una hidroeléctrica. Esa está en la zona de Jarabacoa. Esa es para producir electricidad. Que no está produciendo nada porque el río Tireo está vacío, está seco. Oye, el río que nutre a Pinalito está seco. Pinalito fue concebido con dos hidroeléctricas de 25 megavatios cada una, 50 megavatios las dos, pero no ha producido 1 kilovatio de electricidad porque ahí se agotó el agua. Es un arroyito lo que pasa por ahí. Efectivamente, porque fíjate una cosa, mañana hay que distinguir entre lo que es una hidroeléctrica y lo que es una presa múltiple. Una presa, eso es agua para la agricultura, agua para los acueductos y agua para producir electricidad. La hidroeléctrica es simplemente para electricidad. Son turbinas que se colocan en una caída de un río para que esa caída de agua, el chorro de agua, vamos a decirlo, mueva un impeller, una turbina que produce entonces por movimiento la electricidad. Eso es una hidroeléctrica. Ahora las presas son otra cosa. Por ejemplo, la presa de Monción es una presa que está en la parte alta de la cordillera central, que sirve para producir, es múltiple, sirve para producir principalmente agua para los productos de la línea noroeste, produce también energía eléctrica y produce agua para la agricultura de Mao y de Montecristi también. Esa está sobre el río Mao. Tú tienes, por ejemplo, Tavera, es una presa múltiple también, que produce electricidad, produce agua potable, produce agua para riego, produce de todo, sirve hasta para el turismo, porque por ahí se hace el yatismo y para la pesca también. Tú tienes Sabana Yegua. Y Atillo, Héctor, Atillo. Atillo es una presa múltiple también. Produce electricidad y también produce para la agricultura y los acueductos. Tú tienes Sabana Yegua en el sur, la presa de Monte Grande que se está haciendo ahora, que también va a ser una presa múltiple. Pero ocurre mañana que desde el año y domingo en Bélgica, desde el año 1996, aquí no se hace una presa múltiple. Es decir, la última que se hizo, que la hizo Balaguer, fue la presa de Monción. Del 96 para acá, más nunca se ha vuelto a construir una presa. Y ese es el rezago que nosotros tenemos por más de 20 años sin construir embalse, lo que se ha reflejado de manera negativa en los acueductos dominicanos. Aquí hay una escasez de agua potable por todas partes. ¿Por qué? Porque solamente los acueductos que tienen como fuente de agua una presa son los acueductos que pueden perdurar en el tiempo y que pueden ser estables. Los demás son temporeros e inestables, porque la obra de toma se le hace directamente al río. Entonces el río es un vaivén, el río tanto viene crecido como viene seco. Entonces cuando está crecido rompe el acueducto y la turbidez del agua impide que el agua sea potable. Y cuando está seco, entonces el agua se coloca por debajo de la obra de toma y no succiona el agua. Entonces la única forma de tener un acueducto sostenible, seguro, es a través de construir una presa. Por eso tuve que Santiago ha disfrutado por estos más de 40 años de ese acueducto estable porque tiene la presa de Tavera. Pero tú tienes, por ejemplo, La Vega y Bonao, que tienen mucha agua, pero no tienen una presa. Y entonces no tienen un acueducto estable, ni seguro. O Jarabacoa, por ejemplo. Jarabacoa está rodeado de agua por todas partes y no tiene agua en el acueducto. De manera que las presas son fundamentales. El sur de la República completo. El suroeste, vamos a decir, porque nosotros tenemos ahí la presa de Sabana Yegua, que surte a la provincia de Azua, y tenemos Sabaneta, que surge a San Juan. Y sobre el río Nizao, en Baní, tenemos ahí la presa de Higüey, Aguacate, Valdesia y Las Varías. Baní es la que más presas tiene 4 presas. Pero entonces en el suroeste, las provincias de Barahona, de Pedernales, Bauruco, la provincia de Independencia, esas 4 provincias no tienen agua, ni para cultivar, ni para sus acueductos,
ni para nada. O sea, esa gente están pasando las de Caín. Y ahí es que ahí cabe la importancia de la presa de Monte Grande, que tiene ya, esa presa tiene ¿cuántos años ya haciéndose? Desde que yo estaba en el INDRI. Bueno, esa presa la concibió Juan Bosch en el 62 cuando subió al gobierno. Y después pasó todo el tiempo, no lo hicieron. Vino el gobierno de Leonel Fernández, yo era director del INDRI. La comenzaron. Primero se había licitado antes que eso, antes de mí, una administración anterior, pero en el gobierno de Leonel. Pero se pasó todo el gobierno de los 8 años y no se pudo, se dieron nada más los Picassos, pero no se pudo comenzar la obra. Después vino el gobierno de Danilo Medina, entonces la cometió la obra, con mucho brío, diciendo que la iba a hacer, porque esa era la obra, él le llamaba el Metro del Sur, que la obra más importante del sur, y siendo Danilo sureño, se pensaba que podía hacerla, pero sin embargo la dejó en un 50% realizada solamente, no le dio el tiempo. Entonces ahora el gobierno actual la ha retomado y ha prometido que a final del año que viene la va a concluir. Ojalá que la concluyan, porque esa es la solución de esas 4 provincias que están pasando hoy en día, la de Caín, por la escasez de agua. Es cierto que una gran parte de la población mundial no tiene acceso al agua. ¿Y cómo se hace entonces? Hay más de la población mundial son alrededor de 7.000 millones de habitantes. Y ahora mismo hay más de 2.500 millones de habitantes que no tienen acceso al agua potable. Prácticamente África en un 80% no tiene agua potable. Y tiene agua por todos los lados. Porque resulta que no basta con que tú tengas agua en los ríos. Por ejemplo, África tiene el río Nilo, que es el río más grande del mundo, después del Amazonas, ¿verdad? Y sin embargo, cruza toda África. Y sin embargo, la mayoría de esos pueblos de la África subsahariana, la que están debajo de la que no es la África árabe, sino que está debajo del Sahara, el desierto del Sahara, la mayoría no tienen agua potable. Y también en Asia, aquí mismo en la República Dominicana, nosotros tenemos alrededor de un 25 o un 30% de ciudadanos que no tienen acceso al agua potable. Y tenemos otro porcentaje importante también que consume agua contaminada. Porque como te decía, no basta que tú tengas el agua. Necesita entonces, para aprovechar el agua, la obra hidráulica. Un acueducto, tú puedes tener un río al lado tuyo. Bueno, aquí hay ejemplos. Bonao tiene todos los ríos del mundo. Ahí está todos esos ríos, el Camus, que nacen allá arriba, el Yuna, que es uno de los que es el río más caudaloso del país, está ahí en Bonao, en la loma de Bonao nace. Y nace una cantidad de Masipedro, una cantidad de ríos. Sin embargo, en Bonao no hay agua potable, porque no está la obra hidráulica. ¿Qué es lo que es una obra hidráulica? Un acueducto. Tú tienes el río, pero tú no puedes irte al río como hacíamos antes con una calabaza para coger el agua que tú vas a beber, porque esa agua no sirve para consumir. Te envenena ahora. Te envenena. O ir con un bidón a cogerla tú mismo. Tú necesitas hacer un acueducto. ¿Y qué es lo que es un acueducto? Es poner una tubería, una planta de tratamiento de esa agua, que le quita la turbidez, le quita la contaminación, le pone cloro, y necesita entonces la tubería, una obra de toma en ese río. Bombear el agua, necesita energía eléctrica para bombearla y llevarla al lugar hasta llegar al grifo de tu casa. Y potable. Aquí todavía no tenemos el agua potable en ningún lado. Tú vas a Estados Unidos o en Europa y tú no necesitas tener una nevera para tú beber agua, porque tú coges un vaso o te pones del grifo ahí mismo y te la bebes, porque el agua es potable y garantizada. Aquí mismo tenemos lugares, por ejemplo, a ustedes que les gusta viajar y hacer turismo. Aquí tenemos en Romana, Casa de Campo, por ejemplo, que tiene más de 2.000 villas ahí. Tiene una planta de tratamiento y tú puedes beberte el agua del grifo sin problema, porque es un agua potable. Pero ¿a quién puede beberse el agua del grifo? Ahí en Santiago yo vi que antes había una buena agua, que decían que el que bebía agua de Santiago se quedaba en Santiago. Era una agua buena. Yo recuerdo la línea noroeste. Hablar de eso, que yo decía recuerdo, que se podía beber de la llave. Sí, Héctor, conocemos el problema. Eso, mira, hubo una vez un gobernador de Francia, de París, que dijo en campaña que cuando él fuera gobernador, la gente podía beber agua del Sena directamente, porque él iba a poner Sena sin ningún tipo de contaminación. El río Sena, que cruza todo París. Sí, es más contaminado.
Bueno, pues el hombre cuando llegó a la gobernación, ganó las elecciones, entonces la gente le decía de burla, ¿y qué pasó con el agua potable de Sena? Así dicen todos los directores de usted puede beberse el agua, pero ellos no se la beben. Ve a su casa para que tú veas. Esto, conocemos el problema. Ve a la casa. En la última pregunta, en Santiago, como te decía, oye, cuando yo era muchacho allá en la línea, que íbamos, la gente iba en Santiago, una guaguita, pagaba 25 pesos. Y venía siempre con esa buena noticia de que el agua de Santiago es una maravilla, una maravilla. Sin embargo, ahora, últimamente, ahí sale un agua que parece rojiza, no sé, un agua contaminada completamente. Porque bueno, esto conocemos el problema que tenemos. Ahora, ¿cuál es la solución? Saneamiento de la cuenca, y se podría, ya la presa, se le podría sacar el sedimento que tiene. Bueno, algunas se puede limpiar. Por ejemplo, el caso de Valdesia, que está sedimentada en más de un 60%. Valdesia es la presa que nutre el acueducto de Santo Domingo, del Distrito Nacional. Ahí hay una gran cantidad de sedimentos que están en la misma compuerta, que tú puedes abrir la compuerta y con una ayudita de una draga tú la puedes derricar, como dicen, o sea, que se lo lleve la corriente hacia abajo. No en el mismo río, sino una compuerta, pues siempre las presas tienen una compuerta de emergencia. Que tú la puedes canalizar y sacarla por ahí. Pero la mayoría de las presas, por ejemplo, Tavera, es casi imposible sacarle el sedimento, porque valdría más la sal que el chivo, como dicen, porque esos son pocas compañías en el mundo que hacen ese trabajo. Son dragas gigantescas que se traen. Y cuesta, la última vez que yo lo coticé, cuando estaba en el INDRI, costaba alrededor de $10 por cada metro cúbico de sedimento que tú le sacas a una presa. Y si tú lo calculas, vamos a suponer la presa Tavera, que yo te dije que tiene sedimento por alrededor de 100 millones de metros cúbicos de lodo. Calcula 100 millones de metros cúbicos de lodo por $10, a ver cuánto te da. Cuesta eso 10 veces más que hacer una presa nueva. Y de eso hace mucho. Hace mucho. De manera que lo que hacen la mayoría de los países es cuando las presas se sedimentan totalmente, entonces construyen una al lado. Tú ves, sobre ese mismo río ya que tú le puedes construir un embalse más aguas más arriba o aguas más abajo. Siempre hay la manera de hacerlo. O construir una presa nueva, por ejemplo, Amina, que debe costar algunos $200 millones, o 250 millones de dólares. Sería más económico hacer Amina, que así tú flojarías un poco más la presa, tú ves. Pero en los mayores de los países... ¿Y el saneamiento de la cuenca, entonces? Bueno, saneamiento de la cuenca, yo diría, tú dices preservar, reforestar las cuencas. Bueno, y también abolizarla, porque es que el conductismo está matando. Eso sale más barato, reforestar la cuenca, porque mira qué pasa. Un árbol en la cuenca, allá arriba, en la cuenca alta, se convierte en una presa. Tú sabes que el árbol es una pequeña presa, porque lo que retiene las aguas en las montañas, para que luego fluyan lentamente a través de lo que se llama río, son las raíces de los árboles. Por eso cuando no hay árbol, entonces la montaña no se preña de agua, sino que el agua cae y produce la erosión en el río. Y eso contribuye también a la sedimentación de las presas. De manera que la solución de reforestar el bosque, esa siempre es la más importante. Porque como dice un refrán, el agua no viene del grifo, el agua viene del bosque. Es decir, muchos creemos que cuando abrimos el grifo de la casa, la llave, de ahí es que viene el agua. No, el agua viene del bosque. Cuando usted la abre en el grifo, es que está canalizada del bosque hacia su casa. Entonces, preservar el bosque siempre es fundamental. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Se nos quedaron muchas preguntas, sobre todo una pero ya, después en otra ocasión, que sí es cierto que el Curazao usa el agua del mar y la procesan. Sí, claro, no solamente fabricaron un aparato para poder que sea un agua que no sea contaminada y se pueda usar. Se llama la desalación del agua del mar. Desalinización. Yo viví en Curazao y bebí agua del mar, y en Curazao. Exactamente. ¿Y aquí entonces eso no se puede hacer? Sí, claro que sí se puede hacer. Es una tecnología que ya está disponible en el mundo y está barata. O sea, se ha minorado todo eso es más fácil que las presas. Yo conozco el caso. El mar siempre tiene agua.
yo conozco el caso de Barcelona. Claro, tú tienes que, por ejemplo, en Santiago no se podría hacer porque no hay mar. Pero tú tienes, por ejemplo, Puerto Plata, en los lugares donde no haya agua, la es factible. capital. El este, básicamente, porque en el este no tenemos presa, entonces el agua está siendo tomada por los hoteles del subsuelo y el subsuelo se está ya salinizando. Mira que ahí puede verse solución. Yo conozco el caso de Barcelona, que es la región más turística, una de las regiones más turísticas de España, y todo el agua potable que ellos utilizan es desalando al Mediterráneo, sí, con plantas desaladoras. Es una tecnología que está disponible y también está asequible desde el punto de vista económico. Esa es una buena solución. Gracias, muchas gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Bueno, conversamos con el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, que sabe tanto del agua, porque incluso, como les dije al principio, escribió un libro sobre esto que se convirtió en un bestseller. Muchísimas gracias. Ahora, Héctor, diariamente usted lo sintoniza en la Z. Dice mañana que a las 5 de la tarde. Así que muchas gracias.